¿Qué es la ruta crítica? La ruta crítica es un concepto fundamental en la gestión de proyectos que se refiere a la secuencia de actividades que determina la duración total del proyecto. Específicamente, la ruta crítica está compuesta por aquellas actividades que no tienen holgura, es decir, cualquier retraso en estas actividades resultará en un retraso en la finalización del proyecto. El método de la ruta crítica, CPM, por sus siglas en inglés, permite identificar las actividades clave y su duración, lo que ayuda a los gerentes de proyectos a planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de manera más efectiva. A continuación, se describen algunos aspectos claves de la ruta crítica. Duración del proyecto. La ruta crítica representa el tiempo más corto en el que un proyecto puede completarse. Esto significa que, aunque otras actividades puedan terminar antes, el proyecto no se finalizará hasta que todas las actividades en la ruta crítica se completen. Identificación de actividades. Para calcular la ruta crítica se deben identificar todas las actividades del proyecto, sus duraciones y las dependencias entre ellas. Holgura. Las actividades que no están en la ruta crítica pueden tener holgura, lo que significa que pueden retrasarse sin afectar la fecha de finalización del proyecto. Planificación de recursos y costos. Conocer la ruta crítica permite a los gerentes planificar mejor los recursos y costos, ya que se enfocan en las actividades que son cruciales para el éxito del proyecto. Reprogramación y control. La ruta crítica no es estática, puede cambiar a medida que se presentan imprevistos. Por lo tanto, es importante revisarla y ajustarla durante la ejecución del proyecto para minimizar el impacto de cualquier retraso. ¿En qué consiste el método de la ruta crítica? El método de la ruta crítica, CPM por sus siglas en inglés, es una técnica de gestión de proyectos que se utiliza para planificar y coordinar las actividades de un proyecto. Su objetivo principal es identificar las tareas que son esenciales para completar el proyecto en el menor tiempo posible, así como aquellas que tienen cierta flexibilidad en su programación. El método se basa en los siguientes conceptos clave. Las actividades, que son las tareas o trabajos que deben realizarse para completar el proyecto. Duración, es el tiempo estimado que tomará completar cada actividad. Dependencias, algunas actividades dependen de la finalización de otras antes de poder comenzar. Estas relaciones se deben identificar para establecer el orden correcto de las actividades. Ruta crítica. Es la secuencia de actividades que determina la duración total del proyecto. Cualquier retraso en las actividades de la ruta crítica resultará en un retraso en la finalización del proyecto. La ruta crítica es, por lo tanto, la cadena más larga de actividades dependientes. Holgura. Es el tiempo adicional que se puede permitir en una actividad sin afectar la fecha de finalización del proyecto. Las actividades que no están en la ruta crítica suelen tener holgura. Reprogramación. A medida que avance el proyecto, pueden surgir imprevistos que requieren ajustes en la programación. El método de la ruta crítica permite identificar rápidamente qué actividades pueden ser aceleradas o reprogramadas para minimizar el impacto de estos cambios. El uso del método de la ruta crítica permite a los gerentes de proyectos tener una visión clara de las actividades más importantes, optimizar la asignación de recursos y controlar el progreso del proyecto de manera más efectiva. Además, ayuda a identificar posibles cuellos de botella y a tomar decisiones informadas para mantener el proyecto en el camino correcto. Menciona y describe los dos ciclos de la ruta crítica. Los dos ciclos de la ruta crítica son: 1. Planeación y programación. Este ciclo se centra en la preparación y organización del proyecto. Incluye varias etapas clave como son la definición del proyecto, el cual establece el objetivo del proyecto y se identifican los métodos y recursos necesarios. Listas de actividades. Es donde se elabora un listado detallado de todas las actividades que deben realizarse para completar el proyecto. Matriz de secuencias. Se determinan el orden en que deben realizarse las actividades, identificando cuáles dependen de otras. Matriz de tiempos. Se asignan tiempos estimados para la duración de cada actividad. Red de actividades. Se construye un diagrama que representa gráficamente las actividades y sus interrelaciones. Costos y pendientes.
Se evalúan los costos asociados a cada actividad y se identifican las tareas que aún están pendientes. Comprensión de la red. Se analiza la posibilidad de reducir la duración del proyecto mediante la aceleración de ciertas actividades. Limitaciones de tiempo y recursos. Se consideran las restricciones que pueden afectar la ejecución de dicho proyecto. Matriz de elasticidad. Se evalúa la flexibilidad de las actividades en términos de tiempo y recursos. Número 2. Ejecución y control. Este ciclo se enfoca en la implementación del proyecto y el seguimiento de su progreso, el cual incluye la ejecución, la cual es donde se llevan a cabo las actividades planificadas según la red de actividades establecidas. Control. Se monitorea el avance del proyecto comparando el progreso real y tomar decisiones correctivas si es necesario. Terminación. Se finalizan las actividades y se evalúa el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Estos ciclos son fundamentales para asegurar que el proyecto se ejecute de manera eficiente y dentro de los plazos y costos establecidos.